Muy buenas noches, querida docente. Mi nombre es Carolina Ruiz Bustamante. Hago parte del curso de Psicología Política. A continuación voy a dar cumplimiento a la guía de aprendizaje etapa 3 que habla sobre la apropiación epistémica. Para eso se nos dio una pregunta orientadora, la cual nos invita a reflexionar sobre de qué manera los procesos de socialización política contribuyen a la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Para eso, debemos tener en cuenta que la socialización política influye de manera profunda en la construcción de ese proceso de subjetividad política. ¿Cómo así? Cuando hablamos de socialización política, hablamos del proceso en el cual nosotros aprendemos creencias, valores y actitudes. Y esto se da a través de los escenarios en los cuales nosotros interactuamos, como la familia, la escuela, los medios o la institución. El hecho de que a uno le enseñen la importancia de poder votar, de que es un derecho que nosotros tenemos, todo eso hace parte de ese proceso de socialización política. Creencias, valores, normas y actitudes. Ahora, la subjetividad se forma cuando nosotros tenemos la capacidad de poder entender que somos miembros activos de una sociedad y por ende tenemos la capacidad de desarrollar a partir de todas esas experiencias, de las normas, de los valores, discursos y prácticas sociales aprendidas. Es decir, digamos que es esa forma en que cada individuo entiende su papel dentro de ese contexto en el cual está. Ahora, en la producción y reproducción de la violencia ocurre cuando en ese proceso de socialización política se transmiten los que son aspectos negativos, como los perjuicios, la exclusión y la intolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Esto ayuda a principalmente reforzar las desigualdades, el autoritarismo y hace que exista, entre comillas, una pequeña normalización de la violencia. Sabemos que la violencia es un acto que no se debe normalizar en ningún tipo. Por eso, se genera entonces esa falta de pensamiento crítico y se crea lo que son las estructuras del poder injusta. El hecho de que yo no tenga la capacidad de decidir por mí mismo, pensar, actuar y transformar, hace que los que sí tienen esa capacidad puedan cometer actos injustos. Ahora, vamos aquí. Ya mencioné los mecanismos principales, medios de comunicación, de grupos sociales, los cuales transmiten valores, normas y creencias. Es importante entender que la socialización política puede formar sujetos críticos y promover la paz o producir escenarios de violencia según los valores que se transmitan. Entonces no quiere decir que eso ya está instaurado, sino depende del contexto y lo que ese contexto me aporta a mí. Por otra parte, tenemos que a partir de las experiencias las personas desarrollan su identidad o subjetividad política. Es decir, digamos que cómo nosotros logramos identificar esa percepción que tenemos frente a lo colectivo, frente a las injusticias, frente al Estado y frente a las relaciones del poder. ¿Qué hago yo como ciudadano que me permite transformar, que me permite crear, que me permite hablar, que me permite expresar? Quiero terminar con una frase que es, digamos, muy reconocida y habla específicamente de decir la verdad es siempre revolucionario. Decir la verdad es siempre revolucionario. El del filósofo italiano Antonio Gramsci. ¿Qué pasa? Que estamos en un país en el cual, a pesar de que tenemos la libertad de expresión, cuando intentamos hablar, decir, dialogar algo en lo cual el otro grupo de personas no está de acuerdo, podemos ser tildados de revolucionarios. ¿Qué pasa? Hay una influencia en la conciencia social de cada uno de nosotros. Entonces, decir la verdad y desarrollar el pensamiento crítico en nuestro país son actos revolucionarios porque digamos que desafían los discursos impuestos por las clases dominantes y promueven una transformación social y política. En la actualidad, desde las instituciones educativas, desde los escenarios donde la comunidad tiene la capacidad de dialogar y hablar, el decir la verdad se ha convertido principalmente en una forma de que la otra persona se sienta atacado. Muchas veces es porque, digamos, no se usa el lenguaje correcto o no se logra expresar la idea de manera adecuada. Pero sí es necesario trabajar esa forma de poder expresarnos sin necesidad de sentir que estamos siendo revolucionarios o simplemente estamos tildando. Hay que entender que
el decir la verdad es expresar y que esa forma de nosotros expresar puede generar cambios y transformación, que es lo que se quiere dentro de la sociedad. Entonces, es necesario trabajar en la parte reflexiva y crítica relacionada con los aspectos políticos. Voy a tomar algo importante que está aquí, que habla sobre la producción y reproducción de la violencia. Entonces, si nosotros no socializamos ese proceso, o ese proceso de socialización política, perdón, no se hace de la manera correcta, vamos a llegar a crear violencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la forma como nosotros hacemos que llegue el mensaje influye también en la percepción que esa persona va a tener y en el actuar de esa persona. Entonces, si no tenemos en cuenta eso, vuelvo a lo mismo, se refuerzan las desigualdades, el autoritarismo y se normaliza ese espacio de violencia en el cual siempre nos vamos a sentir, digamos que atacados, tildados, oprimidos. Entonces, hay algo aquí que es muy importante y es desarrollar el pensamiento crítico basados en la ética y la moral. Tener presente el respeto por las opiniones, aunque no sean compartidas, y argumentar. Ese proceso de argumentar, digamos que recoge todo lo que es el desarrollo de un verdadero pensamiento crítico de manera integral. Con esto doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias.